Alfonso. Y gracias por permitirnos participar en estas jornadas y dar a conocer esta experiencia que comenzó para nosotros en el año 2008. El año 2008 fue muy importante para nosotros porque nos trasladaron de hospital, estábamos en el Arquitecto Marcide, nos trasladaron al Naval. Con el traslado se nos compró material nuevo, más consultas. Fuimos los primeros en tener un OCT, ese aparato de la tomografía de coherencia óptica que permite obtener imágenes de retina, y se contrató más personal. Nos dimos cuenta que habíamos alcanzado un pico de 27.000, más de 27.000 consultas al año. Sin embargo, en ese momento el área sanitaria de Ferrol tenía 205.000 habitantes y calculando una incidencia de diabetes del 6%, nos dimos cuenta que había más de 12.300 diabéticos para revisar todos los años. Eso eran el 50% de nuestras consultas. Eso era inviable, imposible de hacerlo. Y de ellos, 3.075, calculando que el 25% van a tener retinopatía diabética, no solo tenían que ser revisados, tenían que ser tratados. Y tratar a un paciente, como luego os explicaré, son varias sesiones, no es solo una consulta. Entonces nos sentimos incapaces de poder dar una buena asistencia y un buen tratamiento a la población diabética del área sanitaria. En el año 2009, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, el de Educación y Ciencia, el Instituto Carlos III, forman parte de unas monografías que se publican de innovación sanitaria y justamente dedicaron a las complicaciones de la diabetes, a la retinopatía diabética, su monografía de ese año. Y en ella dejaban muy claro que la retinopatía diabética reúne todas las características exigidas por la Organización Mundial de la Salud para establecer programas de cribado, porque es un problema de salud pública importante. Hay procedimientos y técnicas diagnósticas de cribado adecuadas para identificarla y permiten un eficaz tratamiento. Y además estos tratamientos son coste efectivos. Por otro lado, dejaba claro que un tipo de cribado de estas características disminuía la proporción de pacientes derivados a oftalmología, que en realidad era lo que queríamos. Y en nuestro medio, los médicos de atención primaria reconocían que, previa formación, podían perfectamente dedicarse a realizar ese primer cribado. Y además, ya para reforzar más la idea, la detención precoz de una retinopatía diabética disminuye la incidencia de pérdida de visión en más del 50% en los casos de edema macular y en el 90% en los casos de retinopatía diabética proliferante. No debemos olvidarnos de que la diabetes es la causa de ceguera más importante entre la población en edad laboral en los países industrializados, estos que llamamos primer mundo. Entonces tuvimos que elaborar una estrategia. Necesitábamos los retinógrafos, porque necesitábamos instrumental. Había que decidir cuántos, dónde y quién los utilizaría. Necesitábamos dar formación y necesitábamos un instrumento que nos comunicase, porque en aquel momento IANUS no soportaba la carga de imágenes que iba a originar tanta retinografía. Se compraron los dos primeros retinógrafos en el año 2009, empezaron a funcionar en el 2010, instalándose en los dos centros de salud que tenían más número de afiliados, ¿no? El Fontela Maristany de Ferrol y el de Narón. Con dos retinógrafos cubríamos al 42% de la población del área sanitaria. En el año 2010 instalamos los de Fene y Ortigueira Cariño. Ortigueira Cariño, a pesar de ser dos centros de salud distintos, desde el minuto cero se pusieron de acuerdo para hacer las fotografías en el retinógrafo de Ortigueira y de esta forma llegamos ya al 54% de la población. En el año 2011, siguiendo los mismos criterios de densidad de población, instalamos los de Puentes y Pontedeume Cabañas, los centros de salud que también se asociaron desde el primer momento, y llegamos al 66%. Hubo una segunda fase porque aquí nos cogió una crisis, entonces ya no se podían comprar más retinógrafos en aquel momento y entonces planeamos asociar aquellos centros de salud pequeños y próximos al centro de salud más grande que dispusiese de retinógrafo. De esta forma, en el 2013 se asociaron los centros de Ares, Mugardos, Acapela, Maniños a Fene. En el 2016 se asociaron Carance y Serantes al Fontela Maristany, pero el Fontela Maristany ya tenía 45.000 TIS, con lo cual más adelante, en el 2018, ya se les compró un retinógrafo a cada uno. El caso es
que con 11 retinógrafos hemos cubierto el 100% de la población del área sanitaria de Ferrol. Toda la población dispone ahora mismo de acceso a hacerse una retinografía. Para la formación se hicieron cursos presenciales. Un oftalmólogo, yo misma, me desplacé a todos los centros de salud que disponían de retinógrafos y dio curso de formación presencial para interpretar. Solamente queríamos en un primer momento que diferenciasen lo normal de lo patológico. No hacía falta que supiesen qué era, simplemente que salía de lo normal, para que las fotos normales no fuesen enviadas y solo se enviasen aquellas patológicas. Se estableció también cursos online, con un banco de imágenes online, e incluso se imprimieron parte de esas imágenes en un atlas para que dispusiesen de material en la mano para comparar con las imágenes que tenían en la pantalla. Se estableció un protocolo de actuación. ¿Qué hacer ante una retinografía? Si es normal, ¿la envío? ¿No la envío? ¿Cómo la interpreto? Bien. La comunicación entre primaria y especializada se estableció a través de un programa en aquel momento que se llamaba SIGAP, donde una vez realizadas las fotos se colgaba en un ordenador y era el médico el que, una vez vista la foto, la subía a este programa para enviarla. Esto detectamos muchísimos fallos, porque no era difícil que a veces a nombre de un paciente viniesen fotos de otro. Entonces, esto ya está corregido una vez que todo se hace a través de Janus, y luego os lo explicarán mejor, pero ahora la comunicación es muchísimo más fluida, no hay lugar a error, puesto que las fotos se capturan de la lista de trabajo a los pacientes, y es la gran ventaja que tenemos en esta comunidad con la historia clínica compartida, cosa que no existe en ningún otro sitio de España. Somos los únicos que compartimos historia y eso es una ventaja que nos permite trabajar con primaria, trabajar bien y con una comunicación muy rápida. Como hacer fotos y los retinógrafos se venden como no midriáticos, la población a veces es anciana, ha tenido infecciones, traumatismos en los ojos, las córneas no son transparentes, pueden llevar lentes intraoculares. Decidimos que era mejor hacer las fotos dilatando a los pacientes, algo que nosotros hacemos rutinariamente y que no da problemas. Como había un poco de miedo por parte de enfermería a instilar gotas a los pacientes, cosa que ahora se hace y ya nadie lo pregunta, pero al principio costó un poco, decidimos que a todos los pacientes se les instilase 2 gotas de tropicamida. La tropicamida no paraliza la acomodación, solamente dilata la pupila, entonces el paciente no pierde tanta vista como cuando nos ponen un ciclopléjico y sus efectos pasan en 3 o 4 horas, o sea, no es algo... Pero bueno, aún así se hizo un consentimiento informado específico para que el paciente supiese qué se le iba a hacer, que viniese acompañado, pues si luego tenía dificultades al caminar dilatado. Incluso se estableció una foto, para que viesen cómo era la foto que se iba a obtener de su fondo de ojo, qué postura iba a adoptar, y de esa forma nos firmaba la autorización para ponerle el colirio. También ahí se les advertía de las posibles complicaciones que podían surgir al ponerse la gota y a dónde tenían que acudir si surgía esa complicación. Por nuestra parte, establecimos un compromiso de respuesta de las retinografías que nos enviasen de 12 días y establecimos unas consultas especiales en menos de un mes para aquellos pacientes que capturásemos con patología a través de las retinografías. Y llegaron los primeros resultados. De aquellas 12.000 con derivaciones de primaria especializada que tuvimos en el 2008, ahora estamos en 6.000. Prácticamente las redujimos a la mitad. Derivaciones de pacientes físicos que quieren que vengan a la consulta. Las retinografías pasaron de unas 900 inicialmente en el 2010 a 7.500 este año. De esas 7.500, no todas nos las envían. Más o menos hay un 50%. Este año hemos recibido 4.000, con lo cual están las cifras bastante bien. Si os dais cuenta, al final, entre las teleconsultas que envían, que son 4.000, y las derivaciones que se mandan físicas, estamos en 10.000, que más o menos es la demanda que nos hace primaria anualmente de prestación de consulta. Solo que esta vez hemos dividido entre teleconsultas y presencias físicas. Pero más o menos está en 10.000. Pero estos resultados, una vez que los analizas un poco, dices, ¿lo estamos haciendo bien?
Cuando tú les pides a los servicios centrales cuántos diabéticos hemos fotografiado, te dan unos datos basados en una clasificación terapéutica, que es el CIAP-2, basada en el T89 y el T90, que es la forma de registrar los diabéticos que tenemos. Y eso a nosotros no nos sirve, no nos gusta, porque realmente nosotros queremos la clasificación CIE, de Internacional de Enfermedades, basada en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Porque si os dais cuenta y intenté reflejarlo en esta tabla, estos son los T89 y los T90 desde el 2013 al 2019 de nuestro área sanitaria. Pero si calculamos, hay demasiados diabéticos tipo 1, porque en el T89 tenemos diabéticos tipo 2 tratados con insulina, porque se basa en tratamientos. Entonces, esto para nuestros cálculos y nuestros controles no es eficaz. Yo hice una aproximación de lo que debería de ser, que está en amarillo, basándonos en que más o menos el 90% de los diabéticos son tipo 2 y el 10% son tipo 1, pero es una aproximación. Y esto es una pena desperdiciarlo. Me he dado para atrás. Porque sí que nos ha permitido una cosa esto, he añadido esta tabla, porque hemos visto que aquel 6% de prevalencia con el que nosotros partíamos en el 2008, en el 2013, con datos reales, porque esto sí lo sabemos por el T89 y el T90, es del 9,06, pero en el 2019 ya es del 10,71. Y esto va increciendo, como habéis dicho ya todos aquí. Existe en el árbol de Janus un epígrafe que se llama cribados e programas de salud, y ahí deberíamos estar colocados. Eso encaja perfectamente para nuestros planes. No hay mayor cribado que el de las retinografías en los diabéticos. Y ahí sí que podríamos clasificarnos por diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e incluso colocar alertas de qué fecha es la idónea para la próxima retinografía, lo cual ayudaría mucho a la enfermería, y poner la fecha de la última retinografía realizada. Y nos ayudaría muchísimo a todos. Y ahí sí tendríamos una clasificación real. ¿Por qué es importante el cribado? Bueno, el paciente diabético es un paciente que puede ver muy bien hasta que su retinopatía está muy avanzada y prácticamente llegamos tarde. Un paciente de este tipo, con neovasos en papila, en los dos ojos y relativamente joven, puede estar viendo la unidad. Entonces, el paciente no se va a quejar, no se va a enterar de lo que tienen los ojos. La agudeza visual no es algo que nos sirva para tratar a estos pacientes y clasificarlos. Hace ya mucho tiempo que todas las sociedades internacionales, la Sociedad de Retina Vitro, la Sociedad Española, han establecido las pautas de cómo estos pacientes tienen que ser seguidos. Y sabemos que los diabéticos tipo 1 tienen que ser consultados anualmente. Se puede hacer mediante retinografías, pero en cuanto aparece algún signo de retinopatía diabética, ya pasan a ser consultados anualmente o incluso semestralmente en el servicio de oftalmología. Los diabéticos tipo 2 es muy importante hacer su primera retinografía al diagnóstico, porque a veces llevan 15 años siendo diabéticos sin saberlo. Y cuando llegan a nosotros ya están los ojos en unas condiciones que por mucho que los tratemos no pueden recuperar el 100% de visión. Entonces es muy importante tratarlos a tiempo. Por supuesto, otra parte importante son las embarazadas. Una embarazada tiene que ser registrada cuando planea embarazarse. Luego, en cada trimestre y semestralmente después del parto, por lo menos durante un año. Y según, como veamos que evoluciona el control del fondo de ojo, a veces tenemos que seguir controlándola 2 y 3 años. Si os dais cuenta en esta gráfica, vemos cómo de las retinografías totales que se han hecho en nuestra área sanitaria, más o menos el 50% corresponden a pacientes diabéticos. Lo que no puedo deciros con los datos que tenemos es que si son diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2. Solo sabemos el total. Bien, haciendo una aproximación, pensando que todos se controlan muy bien y que solo han necesitado una retinografía cada 2 años, que es algo que puede hacerse con aquellos diabéticos tipo 2 de menos de 10 años de evolución y con unas glicadas dentro de los parámetros que consideramos correctos, habremos fotografiado 4.648 diabéticos en los últimos 2 años. Esto es el 25% de nuestros diabéticos. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo muy bien y aún falta un 75% de diabéticos por fotografiar.
Lo que no podemos permitirnos es que un diabético tipo 1 aparezca en nuestras consultas así. Estas fotos es de alguien de 21 años, que aparece por la consulta, cuando llega al médico y dice, veo mal. Y claro, cuando ve mal, está así. Esto es una vitrectomía y sin recuperación del 100%. Hoy en día tenemos herramientas suficientes para diagnosticar y para tratar a tiempo. Estas son las imágenes que nos proporciona la OCT, ese aparato que fuimos los primeros en tener y que ahora ya ningún servicio de oftalmología se imagina la vida sin él, porque nos permite saber cómo está la mácula, cómo está el polo posterior del ojo. Mira, si os fijáis, estas dos fotografías, aunque la resolución no sé si será buena, casi parecen iguales. Por una simple retinografía no lo sabemos. Pero al hacer la OCT, que es este corte, vemos que esta está prácticamente normal, tiene un perfil foveolar, que es lo que llamamos conservado, mientras que esta tiene un edema macular. Esta persona verá mal y esta persona verá bien. El edema macular ellos lo notan porque realmente sí que les altera la visión y notan que empeoran cuando les baja la visión. Pero en cambio, la retinopatía diabética proliferante, que afecta a la periferia y va de fuera adentro, solo podemos detectarla a tiempo cuando hacemos una angiografía. Esto es una imagen con contraste instilado en la vena que va rellenando los vasos del ojo. El diabético avanzado tiene muchísimas áreas de isquemia y esas áreas de isquemia hay que fotocoagularlas para que no progresen. Si estas áreas no las fotocoagulamos, en sus bordes se formarán vasos anómalos, lo que llamamos neovasos, que no son efectivos para dar oxígeno a la retina, pero sí sangrarán con facilidad, produciendo esas hemorragias vítreas que todos sabemos que los diabéticos tienen. Por eso esas áreas sin riego sanguíneo hay que destruirlas con el láser. Entonces, un diabético bien tratado pasará a este estado. Tendremos una retina periférica llena de estas cicatrices de láser, pero conservaremos un polo posterior sin alteraciones que le permitirá mantener una visión útil para su vida diaria. Algunos mantienen el 100% hasta muy avanzados. Porque cuando un diabético llega así, en este estado, los neovasos acaban sangrando. ¿Veis? Esto es una hemorragia que sale de la papila y a veces llegan en este estado que ni el médico ni ellos ven nada, porque una hemorragia de estas puede tardar 3 meses en desaparecer. Entonces la solución es hacer una vitrectomía. Hoy en día, los tratamientos de los que disponemos, aparte del láser, que sigue siendo la fotocoagulación de la retina, sigue siendo el tratamiento principal, no se puede hacer en un solo día. Normalmente, y si colaboran mucho, son 3 sesiones por ojo para completarlo. A algunos les duele, se mueven, no tienen paciencia y nos lleva bastantes más sesiones dárselo. Pero como mínimo son 7 consultas. 3 sesiones por cada ojo más la angiografía. En el caso del edema macular, han surgido los nuevos fármacos que se llaman anti-VEG, os habrán sonado, son fármacos que se inyectan directamente dentro del ojo y que esos neovasos que se forman en las áreas de isquemia, en los límites, los impiden que crezcan y además los atrofian, regresan. Pero eso significa una inyección mensual. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparecen. A veces están pinchándose durante años, una vez al mes. Luego están los implantes de dexametasona. Se coloca la dexametasona con un implante que se degrada lentamente, directamente también con una inyección dentro del ojo. ¿Cuánto duran? La publicidad dice que 6 meses, lo real 3 meses. Y tampoco son inocuos, porque también producen picos de tensión, producen una catarata más precoz. Y hay que repincharlos porque en cuanto les pasa el efecto, vienen y dicen, ya no veo. Y hay que ponerles otro y son 4 pinchazos al año. Bien, ¿cuáles son nuestros objetivos? Porque si hemos hecho muchísimo trabajo, nos hemos esforzado muchísimo, Primaria ha colaborado lo indecible y aún así hemos fotografiado el 25% de nuestra población diabética, pues tendríamos que intentar implantar un cribado sistemático más metódico y basado, evidentemente, dando prioridad a los diabéticos tipo 1, que son los que primero tienen complicaciones y es gente más joven. Muy importante lo que os comenté antes de colgar en el apartado de cribado del árbol de Janus nuestro screening, pero el nuestro y el de todas las áreas de salud, porque ahora esto ya se está haciendo en todas las áreas de salud.
hay que intentar controlar el 100% de la población diabética mediante retinografías. Igual que pasan por la consulta de atención primaria a hacerse una analítica cada 6 meses, a lo mejor ese es el momento de se hace la analítica y se hace la foto, pero eso es muy importante. Y como sé que esto es una sobrecarga de trabajo muy grande para primaria, porque tienen que hacer muchísimas fotos, y sobre todo para interpretarlas, yo creo que ya existen programas de inteligencia artificial, redes neuronales, que son capaces de clasificar las retinografías no solo en normal y patológica, sino en grado de retinopatía, leve, moderada y grave. Con estas redes neuronales prácticamente se haría la fotografía y nos mandarían las graves. Ya no haría falta que el médico de primaria interpretase la foto y eso es descargarle de mucho trabajo. Con lo cual hay que intentar alcanzar un diagnóstico y un tratamiento precoz para nuestra población diabética para que puedan mantener una visión útil hasta tiempos muy avanzados. Y tengamos en cuenta que tenemos un 50% de diabetes sin diagnosticar, que ya se dijo antes, pero es que eso da miedo. Porque no somos capaces de controlar lo que tenemos, hay que pensar que hay que duplicarlo. Bien, hoy es el Día Mundial de la Visión. Ha coincidido esta reunión, siempre es este jueves de octubre. Y ya veis que es esperanza en la vista, en la visión. Y el Atlas de Diabetes de este año nos dice que la gran pandemia de los próximos años es la diabetes. Se espera un incremento del 50% de aquí al 2045 en el mundo. Eso no sé si seremos capaces, los sistemas sanitarios, los sistemas de salud, de poder controlar semejante cantidad de pacientes para proporcionarles el grado de calidad que se merecen. Y de paso os aprovecho para presentaros lo que es la SOGATEN, que es la Sociedad Gallega de Telemedicina. Se fundó hace años, pero estuvo como apagada, sin actividad. Lo hemos retomado desde hace un año. Es una sociedad transversal. Intentamos agrupar a todos aquellos que utilizan la telemedicina. Ahora mismo hay cardiólogos, endocrinos, oftalmólogos, médicos de primaria, o sea que está abierta a todo el que quiera. Hay una parte de la página web en abierto donde intentamos colgar cursos de formación, hay un banco de imágenes, os podéis hacer socios, no hay una cuota mensual para hacerse socio. Y un poco era para darosla a conocer, que sepáis que existe. Hay una junta directiva y unos estatutos que los podéis leer, están en abierto. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.